Bienvenidos a la exposición Experimentos de Geiger y Marsden, el modelo atómico de Rutherford. Mi nombre es Dairo Fabián Melo Montealegre, estudiante de Química, Universidad de la Amazonia. Hans Geiger fue un físico alemán que junto a Walter Müller desarrolló el contador Geiger. En 1902, Geiger empezó a estudiar física y matemáticas y se doctoró en 1906. En 1907 empezó a trabajar junto a Ernest Rutherford en la Universidad de Manchester. Ernest Marsden, físico británico, partícipe del famoso experimento de Rutherford con partículas alfa. Durante la Segunda Guerra Mundial colaboró en el desarrollo del radar. Ernest Rutherford se dedicó al estudio de las partículas radioactivas y logró clasificarlas en alfa, beta y gamma. Halló que la reactividad iba acompañada por la desintegración de los elementos, paso que le dio a ganar el Premio Nobel de Química en 1908. Se le debe un modelo atómico con el cual probó la existencia del núcleo atómico. Los experimentos de Rutherford fueron una serie de experimentos históricos. Mediante los científicos descubrieron que cada átomo tiene un núcleo donde su carga positiva y la mayor parte de su masa se concentra. Ellos dedujeron esto midiendo cómo un haz de luz de partículas alfa se dispersa cuando golpea una delgada hoja metálica. Los experimentos se realizaron en 1908 y 1913 por Hans Geiger y Ernest Marsden bajo la dirección de Rutherford en los laboratorios de la Universidad de Manchester. La teoría popular de la estructura atómica de la época fue la de J. J. Thomson. Thomson fue un científico que descubrió el electrón y que era una parte de cada átomo. Thomson creyó que el átomo fue una esfera de carga positiva a través del cual los electrones fueron distribuidos. Los protones y los neutrones en aquella época todavía no se conocían. El modelo de Thomson no fue universalmente aceptado. Un científico japonés, Antaro Nagaoka, lo rechazó, alegando que las cargas eléctricas opuestas no pueden penetrar entre sí. En 1906, Ernest Rutherford fue un profesor de física en la Universidad de Manchester. Recibió una visita del físico alemán Hans Geiger y quedó tan impresionado que le pidió al científico Geiger que se quedara para que le ayudara en sus experimentos. Ernest Marsden era un estudiante de licenciatura en física que estudiaba bajo Geiger. Los experimentos que diseñaron involucraron bombardear una lámina metálica con partículas alfa para observar cómo la lámina los dispersó en relación con su espesor y material. Utilizaron una pantalla fluorescente para medir las trayectorias de las partículas. Cada impacto de una partícula alfa en la pantalla produjo un pequeño destello de luz. Geiger trabajó en el laboratorio durante muchas horas, contando estos pequeños destellos de luz con un microscopio. Rutherford carecía para este trabajo, por lo cual decidió darle el trabajo a sus discípulos Geiger y Marsden. Para la lámina metálica, probaron una variedad de metales, pero preferían el oro, porque el oro podía hacer que la lámina fuera muy fina, ya que el oro es muy maleable. Como fuente de partícula alfa, la sustancia de lesión de Rutherford era el polonio, ya que el polonio poseía propiedades muy radioactivas. En
En 1909, Geiger y Masdar reportaron los resultados de bombardear con una partícula alfa de alta velocidad una delgada lámina de oro de 4 por 10 a la menos 5 centímetros de espesor, midiendo la desviación producida por su paso a través del material. Se sabía que la masa de una partícula alfa era de 7.300 veces mayor la del electrón, así que estos no provocarían ninguna apreciable desviación del proyectil, debido a que la interacción de la partícula alfa con los demás constituyentes del átomo daría información cercana de su estructura. Esa es una figura donde se representa el experimento realizado por Geiger y Marcel. Entonces, tenemos la fuente radiactiva de polonio, las partículas alfas que penetraban sobre la delgada hoja de lámina de oro. De acuerdo con el modelo de Thomson, donde la carga positiva se encontraba dispersa en todo el átomo, se esperaba pequeñas deflexiones debido a colisiones múltiples. El ángulo promedio de dispersión sería de unas 30 veces provocado por un solo átomo, el que era mucho menor que 1 grado. Debido a esto, era casi imposible que una partícula alfa se desviara un ángulo grande. Rutherford sospechaba que el modelo atómico de J. J. Thomson no era correcto. Para demostrarlo se propuso bombardear una delgada lámina de oro de unas pocas micras de espesor con radiación alfa proveniente de una muestra de polonio radiactivo. Alrededor de la lámina dispuso un detector de sulfuro zinc que brillaba tras cada impacto de cada partícula alfa. Si el modelo de Thomson era correcto, lo que Rutherford esperaba encontrar era que todas las partículas alfa atravesarían la lámina sin desviarse, ya que al ser mucho más pesadas que los electrones y con la velocidad que llevaban, apenas interaccionarían con los átomos de oro. Lo que encontró fue que un pequeño porcentaje de partículas alfa rebotaban contra la lámina, como si hubiera impactado con algo compacto y macizo que estuviese dentro de los átomos de oro. Para Rutherford, el átomo tenía un núcleo muy pequeño donde se concentraba la mayor masa y la carga positiva de este. Decía que los electrones orbitaban alrededor del núcleo a mucha distancia de él, por lo que la mayoría de las partículas alfa atraviesan ese enorme espacio que queda entre el núcleo y los electrones. Solamente aquellas partículas que se acercaban mucho al núcleo eran desviadas por la mutua repulsión eléctrica. Por sugerencia de Rutherford, Geiger y Masdar midieron la probabilidad de rebote del proyectil, colocando el detector entre la fuente y la laminilla de oro. El resultado fue positivo. Algunas partículas alfa tenían ángulos de dispersión mayores de 90 grados. El modelo atómico de Thomson había muerto, pues porque no podía explicar este fenómeno. En 1911, Rutherford propone un nuevo modelo atómico. Rutherford decía que la carga positiva se centraba en un solo punto y que allí se encontraría la mayor parte de su masa. Así fue como nació el concepto de núcleo atómico. Rutherford suponía que alrededor del núcleo orbitaban los electrones. La existencia de un núcleo masivo y con alta carga eléctrica hacía factible que una partícula alfa tuviera eventualmente grandes ángulos de dispersión cuando se acercara lo suficiente al núcleo. Una colisión bastaba para explicar el fenómeno. En 1913, Geiger y Masdar reportaron que el modelo de Rutherford describía adecuadamente la dispersión de partículas alfa con películas metálicas de oro, plata, cobre y aluminio.
Se explicarán algunas expresiones matemáticas relevantes en un ejercicio como ejemplo. Una partícula alfa con una energía cinética de 7.68 megaelectronvoltios es repelida a 180 grados después de una colisión frontal con el núcleo de oro. ¿Cuál es la máxima aproximación? Máxima fuerza de repulsión. Máxima aproximación está determinada por la ecuación D igual a 4 peso atómico del oro por la carga de un electrón al cuadrado por la constante de Coulomb sobre la masa de la partícula alfa por la velocidad al cuadrado. Resolviendo la expresión matemática nos da como resultado de 2.96 por 10 a la menos 14 metros. Eso nos quiere decir que a 2.96 por 10 a la menos 14 metros, la partícula alfa se acercó al núcleo. Máxima fuerza de repulsión está determinada por la siguiente ecuación. Fuerza máxima es igual a la constante de Coulomb por 2 por la carga de un electrón por el peso atómico del átomo de oro por la carga de un electrón, dividido sobre la máxima aproximación al cuadrado. Resolviendo la expresión matemática nos da que la máxima fuerza de repulsión es igual a 41.61 newtons. La bibliografía que soporta la información de esta exposición, preguntas, comentarios, lo pueden hacer en los comentarios o en la sesión de preguntas. Muchas gracias a los que observaron este video.